veo que están con la misma vieja política en muchachos jóvenes, pero siguen la vieja política. Parece que hay un síndrome de necrofilia. O sea, la necrofilia, un síndrome que padecen algunos seres humanos de sentir éxtasis haciendo el amor con los muertos. Y parece que hay a esos muchachos... ¿Tanto así? Sí, a esos muchachos parece que le han traspasado ese síndrome y todavía suenan a veces sintiendo éxtasis con ideas muertas que ya no pueden hacer nada en este presente porque son ideas del pasado. Entonces, parece que la sociedad va avanzando, pero los políticos se están quedando en una época estancada y estamos ya en la era de la inteligencia artificial y a veces tú lo escuchas con ideas que no dicen nada en este momento. Programas históricos, estamos despidiendo ya este año 2024 y la República Dominicana ha atravesado un sinnúmero de procesos, de aspectos fundamentales, sociales, políticos que determinan lo económico. Nosotros hemos estado justamente analizando día tras día desde el Demócrata TV, nuestro diario digital, cada una de las plataformas de las redes sociales en el ecosistema digital, donde compartimos, vertimos la cobertura, el seguimiento y el análisis profundo de cada uno de estos eventos. Y no podía ser de otra manera. Nos hemos detenido en medio del asueto navideño, hemos puesto en pausa la cotidianidad de los hechos, dada la misma dinámica donde la política y los políticos bajan el nivel, gracias a Dios, para dejar de descansar a la sociedad. Pero ahora nos toca a nosotros ver en la distancia, elevar la razón y precisamente darle una mirada profunda a todo lo que ha sido este año 2024 para poder proyectar qué nos espera en términos de liderazgo político, partidario, las tomas de decisiones de Estado, qué también qué debe cambiar el presidente Luis Abinader, su equipo de gobierno, las decisiones de Estado que no han sido tan favorables y cómo entender todo esto a la luz de las voces de los mejores expertos del país. Para eso recibo a un gran amigo que es asesor, escritor, autor, consultor político internacional, Leonardo Gil, quien está de manera consuetudinaria en El Demócrata, en televisión, y ahora nos visita en nuestro estudio personal para darle esta mirada que le he descrito a todos los temas que debe usted entender y dialogar junto a un servidor y a Leonardo. Bienvenido, querido amigo. Muy buenas noches. Siempre es un grato placer estar aquí contigo en El Demócrata. Un honor para mí, Leonardo, teniendo a toda la audiencia de testigos. Hacer un balance de lo que ha sido este 2024 en términos de liderazgo político, luces, sombras, desde el gobierno, el presidente Abinader, Leonel, Danilo, PLD, Fuerza del Pueblo, y todos los aspectos que sean necesarios incluir desde tu punto de vista, Leonardo. Bueno, yo creo que desde el punto de vista, comenzando con el punto de vista partidario, ha habido algunos movimientos en los partidos. El PLD, recomponiéndose, logró una caída fuerte de una elección a otra. Después de eso, mucho escarceo para tratar de recomponerse y han podido ir sorteando el asunto. No están como deberían porque creo que no lograron o no han logrado todavía reinventarse realmente. Creo que le falta. Fuerza del Pueblo creo que fue la mayor beneficiosa de todo este proceso porque de su primer proceso que corrió en el 20 dio un salto cuántico al 24 y subió casi 28, 29 puntos, o sea que fue mucho después de Leonel haber sacado 4%, 4 y algo, porque fue un salto cuántico. El
PRM pues se mantuvo más o menos se aprovechó de la debacle y la recomposición en el proceso de esos otros partidos y sin mucho esfuerzo logró nuevamente la nominación presidencial. Creo que uno de los aspectos más interesantes en este proceso electoral fue cómo emergió con mucha fuerza la figura de Omar Fernández. Creo que fue la gran figura de este proceso electoral, porque todos pensaban que era muy difícil que Omar Fernández pudiera ganar en el Distrito Nacional, cuando en el distrito están concentrados la mayoría de los líderes potentes del PRM, y mucha gente dijo, bueno, si Omar gana, le está ganando a todos juntos. Así Y es. resulta que Omar ganó. Eso significa que ahora creo que fue la gran estrella, mucho más que el triunfo del presidente, que era casi predecible. El de Omar no era tanto. En la parte económica, creo que el país ha estado dando algunos tumbos. Creo que hubo una reforma que debió aprobarse e implementar si no se pudo. Parece que no se comunicó bien, que la gente no la entendió bien, a sabiendas de que la gente sabía y los líderes del país, sabiendo que era necesaria, sin embargo, la repelaron porque no hubo una comunicación que lograra consenso. Y hubo mucho más disenso que el consenso. Y eso hizo que el presidente tuviera que retirar. A propósito, sí, el proyecto de este aspecto, y era mi siguiente pregunta, ¿qué tanto afectó el capital político del presidente Luis Abinader el proyecto fallido de la reforma fiscal? El presidente salió rápido, si se quiere, entendió que todo iba hacia una poblada prácticamente y anunció una locución un día domingo, la adelantó para el sábado y bueno, ya rey muerto, rey puesto, la reforma se retiró, luego el lunes inmediato anunció desde la semanal en el Palacio Presidencial que no se iba a presentar modificación, que la reforma no iba de ninguna manera, ni con cambio ni sin cambio, y ya nadie habla de la reforma, pero ¿se recuperó totalmente el presidente? ¿Cuál es el peso que le queda? ¿Cuál es la marca, si la hay, desde tu punto de vista como experto, Leonardo? Yo creo que faltó dos cosas básicas. Primero, faltó la parte de comunicación de gobierno. Toda iniciativa de cualquier estado, de cualquier gobierno, tiene que ser bien contada a la gente, porque al final se supone que va a redundar en beneficio de la gente. Tienes que hacer una historia a prueba de tontos, que todos la puedan entender. Sin embargo, pusieron a defender y a hablar de la reforma a muchos expertos, grandes expertos, que manejaban muchos números, muchas estadísticas, pero resulta que en la comunicación la estadística murió y la gente no entendía nada de eso ni entiende nada de estadística. Entiende cómo va a redundar eso en mi beneficio, en qué va a afectar eso a mi metro cuadrado, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia. O sea, ¿qué me importa que tú propongas eso? Yo quiero que tú me digas cómo va a afectar positivamente eso que tú me estás diciendo. Y no se pudo contar bien esa historia. Por eso la gente la rechazó. Y también faltó liderazgo del presidente, evidenció que no había un liderazgo firme y por eso el titubeo. Y después ese retiro abrupto evidenció como cierta tensión en el ámbito político. Creo que el decir no va la reforma, no voy a modificar nada, no voy a hacer nada, creo que no fue la mejor opción. Creo que la opción debió ser cómo replanteamos esto y cómo le explicamos mejor a ustedes, porque es a ustedes que le vamos a quitar el dinero. Así que desde tu punto de vista, el presidente y su equipo, y quizás el presidente, dio una lectura de esa
entendible, la rabieta de que me están dando tan duro, pues no va. Y en caliente no tomó la mejor decisión. Creo que no tomó la mejor decisión. Creo que un estadista tiene que tener un bloque de hielo en la cabeza. Wow, y estar siempre un bloque de hielo en la cabeza. Tiene que estar siempre en frío. ¿Lo tiene el presidente Luis Abinader? Yo creo que sí, que en muchas ocasiones sí lo tiene, pero ahí como que no lo tenía puesto en la cabeza en ese momento, porque no importa que todo el mundo tiene que estar en emergencia, menos él. Él tiene que estar sobrio porque es la persona que tiene que tomar decisiones para todos y decisiones donde beneficie a la mayoría. Entonces eso siempre hay que tenerlo pendiente y al final los contribuyentes son lo que aportan al Estado. Y es verdad, los contribuyentes pagan y el que paga manda. Entonces, si te estoy pagando, pero explícame bien qué tú vas a hacer con mi dinero. Porque al final el Estado no produce nada. Son los contribuyentes que le damos todo. El Estado solo administra. Exacto, nosotros le damos todo. Leonardo, costo político para el presidente y para el Yo gobierno. creo que va a ser... E introdúceme ahí el aspecto de que ninguno de los responsables, una reforma fiscal no la diseña un presidente, no la piensa un presidente. Presidente, a pesar de que es economista, se nos olvida, el presidente Luis Abinader no es médico, ni es abogado como Leonel, es economista, pero él no se sentó él. Esa fue la reforma de Jochi Vicente. El hecho de que el presidente sufriera ese impacto y no rodara una cabeza. Debió irse Jochi Vicente, debió renunciar, luego se dijo que lo hizo, pero que el presidente no lo aceptó. Pero de cara al futuro, ¿ya eso no cuenta, borrón o cuenta nueva, o tendrá un impacto en el 2025 la reforma políticamente hablando para el gobierno y el presidente Abinader? Bueno, yo creo que en el Demócrata escribimos en estos días el hecho de que es verdad que la comunicación de gobierno no resuelve lo que la política no resuelve, no ha resuelto. Por lo tanto, era una agenda paralela, una agenda política que tenía que ver con el consenso político de eso que se estaba haciendo y otra agenda comunicacional propiamente, que era la que le teníamos que decir a la gente, a la gente de a pie, una comunicación a prueba de tontos, que todos pudieran entender qué era lo que iban a hacer. Entonces, yo creo que no se hizo eso. Creo que no solamente Jochi Vicente, sino un grupo. Algo sintomático es que todos esos que presentaron la reforma, no había nadie del PRM. Entonces resulta que si quedaba bien, si quedaba mal, los PRMistas lo hicieron mal, pero no había nadie del PRM. O sea, que también como que no hubo un involucramiento real, no solamente del gobierno, sino también del partido de gobierno. Muy buen señalamiento, que son cosas que se pasan muchas veces por debajo de la mesa. El comportamiento de la oposición y el balance que haces de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, PLD, Danilo Medina, y viéndolo por separado, quizás el tema de la convención en el PLD, de la salida de Charlie Mariotti, de la emergencia de un nuevo secretario general, de la permanencia de Danilo, para analizar la oposición de cara a lo que ha significado políticamente hablando este año 2024 y lo que debemos esperar como sociedad para el nuevo año. Bueno, yo creo que tenemos una evolución en los políticos que están emergiendo, más no en la política. O sea, veo que están con la misma vieja política en muchachos jóvenes, pero siguen la vieja política. Parece que hay un síndrome de necrofilia. O sea, la necrofilia, un síndrome que padecen algunos seres humanos de sentir éxtasis haciendo el amor con los muertos. Y parece que hay a esos muchachos... ¿Tanto así? Sí, a esos muchachos parece que le han traspasado ese síndrome y todavía suenan a veces sintiendo éxtasis con ideas muertas que ya no pueden hacer nada en este presente porque son ideas del pasado. Entonces,
Parece que la sociedad va avanzando, pero los políticos se están quedando en una época estancada y estamos ya en la era de la inteligencia artificial y a veces tú lo escuchas con ideas que no dicen nada en este momento. Y se preguntan a veces por qué la gente no conecta con los políticos no conectan con ellos. Bueno, la gente en este tiempo de tanta... La gente ya quiere leche, pero sin lactosa. Café sin cafeína. Chicharrón sin grasa, dulce sin azúcar y política sin políticos. No es posible. Ellos quieren cualquier cosa menos la política que hay. En República Dominicana dicen, bueno, me han dicho tanto que ahí viene el lobo, que de repente no. Mira, por ejemplo, Argentina, con políticos profesionales, prefirieron a alguien que no tenía ni siquiera estructura, nunca había hecho política, nada. O sea, porque llega un momento en que prefiero saltar al vacío, prefiero un desconocido a ustedes que ya los conozco. Entonces eso puede pasar y estamos como engendrando eso en el sistema político dominicano y sobre todo los políticos que tienen que ser más transparentes y los jóvenes políticos tienen que adecuarse más a esta sociedad que va a saltos cuánticos. Interesante. La permanencia... Está rico el café. Bueno, salud. Salud. Cafecito en Navidad. Salud. Siempre cae bien. Y qué bueno, colado en casa también, con una tacita tipo jarrito de mi abuela Agapita. Saludo a doña Fela y a don Pancho. Origen Mariño. Sí, de Nariño. Bueno, sí. Así es. Nariño. Leonardo, veamos un poco a Danilo. Su permanencia en el PLD es la mejor decisión. Se aferra Danilo a un partido que aunque siga disminuyendo, le garantiza a él poder tener el control de incidir en una eventual segunda vuelta en el 28, en la agenda legislativa, en la toma de decisiones. Marino Berigüete, nuestro gran amigo en común, pronosticó en el Demócrata que eso era un truco de cámara, que Danilo no salía del PLD, pero está consumado, evidentemente. ¿Cómo ves al PLD en este momento? Bueno, yo creo que el PLD tiene, primero, es un partido que tiene raíces ideológicas, si podríamos decir, potentes, un partido que tiene estructuras organizativas interesantes. Creo que le falta nuevos políticos, aunque, por ejemplo, Danilo, bien, pudo perfectamente haber sido un asesor de los que se quedaran. Y él no estará ahí porque ya no mucha gente cree en Danilo. Y cuando él se sienta en una silla, en un escritorio, a hablarle al país, pues la gente está viendo más de lo mismo. Entonces, teniendo un partido que todavía la marca está ahí, que tiene estructura, que saben cómo organizarse, que tienen cierto orden, y creo que deben cambiar de gerente. Pero ya se consumó, Danilo es el presidente. Sí, bueno, entonces ahí estarán caminando con él. Ojalá que den paso, porque hay jóvenes interesantes ahí en ese partido. Juan Ariel, Sí, jóvenes, José Dantes, sí, jóvenes interesantes que el propio Johnny, secretario general. que pueden, pero necesitan que le permitan dejar correr, que le quiten el bozal. Ellos quieren trillar, pero lo tienen un bozal. Pues. Un bozal amarrado. Sí. Veamos a Leonel y la fuerza del pueblo. Se siente brisa de Leonel, presidente, mucha gente en la fuerza del pueblo, incluso haciendo fila para felicitar a Leonel en su cumpleaños. Leonel se ve de alguna manera u otra ahora como el gran ganador desde la oposición, sin lugar a dudas. Tuvo muy buen desempeño, a pesar de que sigue teniendo una gran tasa de rechazo, quizás la más elevada tasa de rechazo, solo superado por Danilo Medina, dentro de la esfera de poder. ¿Cómo ves tú el proyecto Leonel, Fuerza del Pueblo, y su desempeño
de cara al 2028 y lo que ha representado el pasado proceso electoral y su manejo en términos de oposición, porque sin lugar a dudas Leonel ha logrado que el presidente Luis Abinader le responda y el líder de la oposición indiscutiblemente es Leonel Fernández hoy día. Bueno, él ha logrado eso, también lo ganó electoralmente, es el líder de la oposición. A pesar de eso, creo que, como tú decías, hay una alta tasa de rechazo de Leonel, la debilidad que va evidenciando el PRM con su liderazgo, eso lo va fortaleciendo. Yo creo que él podría terminar como un gran líder en su partido, convirtiéndose en jefe de campaña de Omar y que Omar sea candidato. Leonel, jefe de campaña de Omar. Profundiza un poco ahí. ¿Dará Leonel ese paso? ¿Crees tú que se sacrificará el padre por el hijo? Conociendo bueno, el perfil de Leonel. Eso no lo sé. Creo que tal vez no. Pero si lo hace, podría ser, el panorama político podría ser bien interesante en República Dominicana. Cambiaría totalmente. Cambiaría. Cuando vemos hacia adentro ahora de la gestión del presidente Luis Abinader, me gustaría que hagamos una evaluación de los mejores y peores funcionarios de los pasados 4 años del presidente Luis Abinader. Ahora le consulta al politólogo, al experto, nada personal. La realidad es que a gritos se le ha pedido al presidente Luis Abinader que haga cambios, que destituya, que mueva funcionarios, pero bueno, ahora es una continuidad donde la mayoría precisamente está en sus posiciones anteriores. De manera libre, espontánea, me gustaría que puedas señalar cuáles son, desde tu punto de vista, los peores 5 desempeños con nombres y apellidos en ministerios y los mejores 5 desempeños. Leonardo. Bueno, yo no podría decir nombre y apellido porque en un ministerio puede estar pasando algo malo por muchas razones, no solamente por el ministro, o algo bueno por muchas razones, no solamente por el ministro. Pero yo creo que, por ejemplo, tenemos un problema serio de seguridad en República Dominicana. Entonces, no solamente un ministerio, sino todas las agencias que tienen que ver con seguridad, creo que todavía no han logrado su cometido. Y no sé si es solamente interior y policía o qué sé yo, pero tenemos un problema serio con la Policía Nacional. Pero vamos a hacerlo, Leonardo, para que la dinámica pueda también quizás... Estoy diciendo el peor desempeño. Claro, pero vámonos ahora con valoraciones de bueno, malo y por qué. Vámonos con Farideh Raful. Farideh Raful y el desafío de la seguridad ciudadana, en tu criterio. Poco tiempo, ya 3 para 4 meses. ¿Cómo evalúas el desempeño y la decisión del presidente Luis Abinader de decretar a Farideh? ¿Correcto o incorrecto? ¿Y qué prevés que pase en el 2025? Bueno, lo que pasa es que en interior y policía? Farideh todavía no tenemos tiempo para evaluarla. ¿Su designación correcta? Es muy poco tiempo para poder evaluarla, porque hay muchas cosas, mucho lastre que se traen. Y tú en 3 meses tal vez te posicionas y comienzas a ver cómo desarrollar el plan que tú llevas, no antes. O sea que ahí lo que te puedo decir es que el tema seguridad ciudadana ha sido un fiasco, o sea, no hemos avanzado en ese tema. ¿Ha fracasado la reforma policial? No hay reforma policial, pero ¿cuál? Te voy a decir como Danilo, ¿cuál corrupción? Corrupción, decía Danilo, ¿cuál corrupción? ¿Cuál reforma? O sea, no hay ninguna reforma. Entonces, eso es grave. Tenemos problemas graves nosotros aquí con los cuerpos castrenses, las Fuerzas Armadas, la policía. O sea, tenemos un problema muy grave con eso. De línea sanción y obras públicas. Yo creo que no ha estado a la altura de lo que pensamos que podía haber estado. Creo que en muchas obras inconclusas, muchas quejas. Desde mi punto de vista pensé que podía ser
mucho más. Educación, Ángel Hernández. Creo que ha sido una gestión mala, no de Ángel, creo que todos se han quemado en la gestión, porque teniendo tú un 4% del Producto Interno Bruto, o sea, no ha habido una proporcionalidad a ese dinero que los contribuyentes pagamos, damos, a lo que ellos dan para atrás. Creo que han sido, no esta, sino no hemos tenido un resultado certero en educación en las últimas, ninguno, creo que ninguno. Agricultura, Limber Cruz. Bueno, en agricultura, yo de agricultura no sé mucho. Pero viendo la política y los resultados, ¿no? Pero creo que tenemos abastecimiento nacional, tenemos suficiencia alimentaria de lo que producimos, ¿verdad? Eso te puedo decir. Desde el punto de vista de José Ignacio Paliza, la dualidad de ministro administrativo a ministro de la presidencia, ¿cómo evalúas a Paliza? Bueno, no, si tú me dices qué gestión, qué cosa importante, qué cosa impactante haya hecho, no te puedo mencionar ninguna. Es decir, que se quema Paliza desde tu punto de vista. Sí, porque, o sea, ¿qué se supone que debió hacer? Que un empuje de algo, a algo. Tal vez ha hecho muchas cosas que yo ignoro, pero digo que tú puedas sobresalir y decir, mira, esto se ha logrado, o sea, que pueda ser de impacto y de beneficio para la ciudadanía desde esa posición. Y si ahora incorporamos el siguiente elemento para hacerlo en el transcurso de la conversación, pero volviendo al pasado, ¿debería quedarse, debería irse? ¿Debe el presidente Luis Abinader darle la oportunidad a Faride de que continúe en la posición hasta que tenga el tiempo suficiente? Yo creo que sí, que hay que ver, porque podemos prejuiciar ahora, pero hay que ver si lo que ella propone o lo que ella quiere hacer funciona. Entonces tenemos que darle la oportunidad para eso. Si fueras asesor del presidente y te tocara recomendar quién se va y quién se queda de Línea Ascensión, ¿debe irse o quedarse? Yo creo que debe irse. Creo que debe irse. Cuando evaluamos a Paliza. Bueno, creo que debería irse a atender el partido a ver qué pasa en las elecciones. Y no seguir en una posición pública. No, yo creo que está bien ya. Evaluemos al canciller Roberto Álvarez, su desempeño, cómo ha sido y si debe irse o quedarse. Yo creo que ha tenido buen desempeño realmente, porque hemos tenido mucha turbulencia internacional con el tema Haití y se ha manejado bien. Es decir, que debería quedarse el canciller. Debería quedarse. Creo. Ito Bisonó, evaluación de desempeño. Bueno, creo que la parte que él maneja, como que no ha tenido el boom que debió tener hasta ahora. Creo que debería darle chance a otro. Debería irse Ito. Debería irse. Pasamos balance ahora precisamente al área del gran protagonista, Jochi Vicente, y su desempeño hasta llegar a la reforma fiscal. Creo que es un gran técnico realmente y que yo no le endilgo la culpa a él exactamente de lo que pasó, sino que fue un arco iris de cosas que acontecieron ahí. Creo que no hay un culpable per se. Creo que es un buen técnico que debería permanecer. Yayo San Lobatón, director de aduana. ¿Evaluación debe continuar o debe irse? Creo que hemos tenido muchas reformas importantes en aduana con él, que se han hecho cosas importantes. Creo que las recaudaciones han estado bien. O sea, creo que puede quedarse. David Collado, ministro de Turismo. Bueno, yo pienso que ha hecho muchas cosas en turismo. Creo que ha sido un buen ministro de turismo y podría quedarse para seguir
avanzando en la parte turística del país. Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Bueno, en eso no hemos tenido muchos avances, o sea, no te puedo decir que, ¿Se ha quemado? bueno, ni ha pasado ni se ha quemado, o sea, Indiferente. exacto. Hay de todo en el gobierno y en el equipo de gobierno del presidente Luis Abinader. Hasta para evaluarlo es difícil. Wellington Arnaud, en INAPA. Bueno, creo que ha hecho mucho el trabajo básicamente que hacen, acueducto, no sé cuánto, o sea, creo que no hemos escuchado escándalo de él ni nada. Creo que ha tenido buen desempeño, realmente. Milagros Hermán, ministra de Cultura. Bueno, eso tendría que preguntárselo a Marino Berigüete, que es el escritor y poeta de nosotros. O sea, ¿Hacia dónde va precisamente? Bueno, no debe quedarse Guido Gómez Mazara. Poco tiempo, pero igual, la acertada, la designación del presidente de Guido. creo que sí. Creo que Guido tiene muchas ideas, es aguerrido y puede hacer cosas interesantes. De hecho, ha hecho cosas interesantes ya en el poco tiempo, propuestas interesantes, creo que sí. Fue acertada la decisión del presidente. Tardía, creo que fue tardía, pero acertada. Interesante, es decir, que debió decretarlo antes. Sí. Bueno, ¿qué tanto peso, desde tu punto de vista, tendrá las destituciones y los cambios en un nuevo gabinete de cara a este nuevo año? Si el presidente Luis Abinader escuchara a la sociedad, hiciera cambios trascendentales, ¿le recomendarías tú que lanzara el gobierno? ¿Cuáles serían los pilares, las áreas, las prioridades que ve Leonardo Gil? Bueno, yo pienso que sí, que siempre los cambios son buenos. Creo que el presidente, este es un gobierno nuevo que parece viejo, porque está todo el mundo, o sea, no ha habido... Creo que sí, que debe haber un cambio, a ver quién viene con ideas nuevas, diferentes, que le den un booster al país, al Estado, para que redunde en beneficio de la gente con otro pensamiento. Creo que sí, que ya hay mucha gente que tiene 5 años, 4 y algo, desde el 20. Creo que sí que puede haber cambios. Claro, no van a cambiar a todo el mundo porque el gobierno se descontrola, pero que vaya habiendo cambios paulatinos en áreas específicas que son sensibles para el fortalecimiento primero de la democracia, la gobernabilidad y el beneficio del pueblo dominicano. ¿Cómo evalúa Leonardo las reformas del presidente? ¿Correcto lanzar una reforma constitucional, al mismo tiempo una reforma fiscal, una reforma laboral, de la seguridad social? Y en ese sentido, analizar la reforma constitucional, ¿le hubieses recomendado tú como asesor que se inhabilitara tan temprano? ¿Ha valido la pena, costo-beneficio, de cara a lo que representa para la cultura política un presidente habilitado hasta el último momento, como nos enseñó Joaquín Balaguer? Bueno, yo creo que todas las reformas pudieron haberse implementado, todas, pero logrando consenso con la sociedad. Y ese consenso se lograba a través de una buena comunicación de gobierno. Entonces, sin problema. Pero para eso, vuelvo y repito, llenando la agenda política y llenando la agenda comunicacional, logrando ese consenso. Y los disensos que pudieran surgir, que no fueran tan fuertes que rompiera ese consenso. Yo creo que sí que se podría. Ahora, la otra parte de inhabilitarse temprano, con la cultura dominicana, ese vacío de poder se puede experimentar más temprano que lo que debería, y eso puede ser dificultoso para la gobernabilidad. Si te tocara darle recomendaciones al presidente para superar los escollos y evitar errores que se han cometido en este año 2024, ¿cuáles serían? ¿Cuáles pudieran ser tus principales recomendaciones en las que entiendes que el presidente debe cuidarse, en las que se ha equivocado y en las que quizás ha gastado también
su capital político, su credibilidad, porque año tras año ya pasado un primer gobierno no es igual que como empezó el presidente. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para finalizar este interesante análisis a profundidad del liderazgo político, del gobierno, del gabinete y de todos los aspectos que hemos conversado? Si el presidente tuviera que tomar un conjunto de decisiones y dependieran de ti, ¿cuáles serían tus consejos? Bueno, consejos no les voy a dar al presidente, pero voy a dar mi opinión. Tampoco le voy a dar asesoría, ¿verdad? Pero yo creo primero que tiene que haber una reingeniería en el gobierno. O sea, tiene que haber un cambio que se sienta, que renovar las esperanzas de la gente, porque al final estamos viendo una economía que la macroeconomía está fuerte, pero la micro se va deteriorando. Todo va encareciéndose, todo va disparándose, ya el dólar al 60 y algo, 61, o sea, todos los materiales de construcción, todo eso hace que la gente caiga en un estado de desesperanza, de desánimo, y la actitud de la gente va afectando todo. Entonces yo creo que un cambio de gobierno, o sea, reinventar el gobierno desde el gobierno puede ser un aliciente para la gente, una nueva esperanza, tal vez un nuevo renacer, y yo veo que eso podría ser lo más saludable para el país, para la gobernabilidad, para el Estado en este mes de enero. Interesante. Gracias, Leonardo. Gracias a ti. Como siempre, Gracias a ti. Contigo. Ahora, como siempre le digo, le toca a usted quién debe irse, quién debe quedarse, quién pasa, quién se quema en el desempeño, en la evaluación del gabinete del presidente Luis Abinader. Leonardo es siempre éticamente correcto y muy cauto, no le va a dar consejo al presidente, pero si se lo permite usted, ¿qué le recomendaría al presidente Luis Abinader? Si usted lo estuviera de frente y dependiera de usted que el presidente cambie y asuma diferentes posiciones, ¿cuáles serían? Ahora le toca a usted. Recuerde suscribirse, activar la campanita, repórteme sintonía, díganos de dónde nos ve, de qué parte de Estados Unidos, Europa, Centro, Suramérica, el Caribe, de acá del patio, del Cibao, el sur, el este de la capital, de dónde conecta con nosotros. Leo sus comentarios. Bendiciones.